Bueno, muy bien, señoras y señores, se viene una discusión súper interesante en la Argentina a propósito del futuro de los impuestos, ¿eh? Ustedes saben que en el proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso está la ley bases y hay lo que se llama un paquete fiscal, donde hay cambios y propuestas de enorme trascendencia. Por supuesto, de lo que más se ha hablado últimamente es reponer el impuesto a las ganancias a los empleados en relación de dependencia, a la llamada cuarta categoría, pero además de eso hay un blanqueo de capitales propuesto, hay una moratoria impositiva, hay cambios en eventualmente la ley de los impuestos a los bienes personales, hay novedades respecto del monotributo, de los autónomos. Está también previsto un blanqueo laboral, eso está en la ley bases, en el capítulo 5, así que nos pareció que era interesante charlar un ratito este domingo con César Litvin, uno de los, hombres más importantes hoy en lo que tiene que ver con el mundo de la cuestión impositiva. Su obviamente estudio asesora a las principales empresas en la Argentina y y hay en alguna medida una sospecha respecto de que César Litvin en alguna medida algo tuvo que ver con la idea de las reformas impositivas que se están presentando, ¿verdad? Así que la primera pregunta que yo tengo para él es si a su juicio todo lo que se va a poner en discusión a partir de esta semana en el Congreso es un alivio en materia impositiva para la Argentina y para los contribuyentes, o al revés, o finalmente es un aumento de esa presión como tantas veces hemos visto en la Argentina. César, un gran abrazo, aquí te saludamos todos en Radio Rivadavia, Willy Coban, somos nosotros. ¿Cómo estás, estimado? ¿Qué tal, Willy? Un saludo a todo el gran equipo que tienen en Rivadavia. Muy bien, muy programa. Bien. Somos nosotros. Somos nosotros. Primero quiero aclarar que no he participado en nada que tenga que ver con este proyecto impositivo. Yo he trabajado para el equipo de Patricia Bullrich y no estoy trabajando en este momento para el equipo impositivo de Milei. Y en términos... dicho esto... A ver, dale, perdón la interrupción. Dicho esto, quiero darte mi opinión de estas medidas fiscales que se proyectan y que viene medio manoseada, desde el punto de vista que no fueron aprobadas, vienen distintos proyectos, ya hemos leído más de 5 proyectos, espero que este sea el último. Respecto de qué medidas contiene, primero una buena para los que no pudieron pagar y quizás también entran acá los que no quisieron pagar, que es la moratoria. La moratoria impositiva es generosa como toda moratoria, permite pagar en términos mucho más fáciles lo que está incumplido, incluso hasta el 31 de marzo, o sea, hasta hace pocas horas. Se permite regularizar con condonación de intereses, con condonación de multas, con condonación de todo tipo de sanción. Y esto obviamente a aquellos que están en deuda con el fisco, porque sabés, Willy, que cuando hay inestabilidad económica se trata de pagar sueldos, se trata de pagar proveedores y quizás para lo último queda el fisco. Acá hay otra oportunidad para regularizar a aquellos que están en deuda con el fisco, ¿sí? Esto es importante. También está proyectado en la misma orientación un blanqueo de capitales. Blanqueo... A mí me dio la sensación que es un blanqueo más generoso que el que en su momento presentó la administración Macri. No sé si estás de acuerdo o... Totalmente, es mucho más generoso porque tiene como atractivo, primero que dura un año, entonces el contribuyente puede elegir en qué momento entrar, obviamente con distintos costos, y los primeros meses, hasta el 30 de septiembre, desde que sale aprobada la ley, el costo es muy atractivo. Para los primeros $100.000 no hay costo, o sea que toda la plata que puede estar en el colchón, en alguna caja de seguridad, que no rinde ante un escenario de inflación internacional que hace que los dólares cada vez valen menos, pueden blanquearlo en este proyecto sin costo alguno.
Y para los que superan $100.000 hay dos opciones. Una opción es, en esta primera etapa, pagar el 5% sobre el excedente de 100.000. O sea que si alguien va a blanquear $120.000, sobre $20.000 va a pagar el 5%. ¿Sí? Y esto lo hace muy atractivo porque recordemos que el blanqueo del gobierno de Macri empezó en el 10% y en el último periodo fue el 15%. Claro. O sea que esto es un costo mucho menor o sin costo para los primeros $100.000. Y la segunda opción que tiene el que le da más de $100.000 es si lo deja depositado en una cuenta especial en la Argentina hasta el 31 de diciembre de 2025, ¿sí? No tiene costos y lo va a poder destinar a alguna de los destinos muy acotados que establezca el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante porque esto se enlaza, Willy, con la vigencia que ya está vigente del intercambio de información automático con Estados Unidos. Quiero transmitir esto. A fin del año 2022, ¿sí? Estados Unidos firmó con el gobierno anterior, con el gobierno de Massa, un intercambio automático modelo FATCA, que permite que Estados Unidos le entregue a la Argentina información automática de las cuentas financieras cuyos titulares, quiero resaltar esta palabra, sean residentes tributarios argentinos. ¿Sí? Es mucho más acotado que el acuerdo que ya conocemos con Suiza, con Alemania, con Panamá, con Islas Vírgenes, que es el modelo OCDE, que llega hasta el beneficiario final, el reporte. En este caso llega solamente al titular. Hay una diferencia importante. Ahora, que César, en otro momento podemos hablar. ¿Qué pasa con la gente que tiene o tenía cuentas en el exterior y no las blanqueó? ¿Pueden seguir teniendo esa cuenta en el exterior? ¿Se puede blanquear dinero sin traerlo a la Argentina? Totalmente, se puede blanquear sin traerlo a la Argentina. Obviamente que se va a pagar en una primera etapa el 5% del excedente de $100.000. O sea, si tiene una cuenta de $1 millón, sobre $900.000 va a pagar el 5% y no hay que traerlo a la Argentina. Pero sí hay que identificar dónde se tiene el dinero, eso sí. Obviamente hay que identificar y a partir de ahí, y esto engancha con bienes personales, a partir de ahí va a seguir pagando todos los impuestos que genere esa cuenta, ya sea ganancia, el impuesto a la ganancia si tiene utilidad, y bienes personales que básicamente para que sea un atractivo el blanqueo que sugiere el gobierno, obviamente tenía que bajar la alícuota de bienes personales. Y en bienes personales se da una situación muy interesante, primero porque aumentan el mínimo no imponible que estaba muy bajo y que lo llevan a 100 millones de pesos, ¿sí? $100.000 aproximadamente, que era lo que en su origen estuvo vigente cuando se creó este impuesto en el año 91. Y hay una exención para las casas habitaciones, para la vivienda, de hasta 350 millones de pesos, o sea que básicamente la clase media prácticamente no va a pagar este impuesto o va a pagar muy poco. ¿Por qué? Porque ese es un dato que se nos había escapado. Es fuertísimo el aumento del mínimo no imponible en el caso del llamado impuesto a la riqueza, ¿no? César, estamos a segundos de tener que presentar aquí las noticias, el rotativo del aire, de paso nos informamos, y si nos esperas un segundito, porque no quiero dejar de hablar del blanqueo laboral y de algunas cuestiones más. Vamos a las noticias y volvemos enseguida. ¿Nos esperás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos y gracias a César Litvin, que nos ha esperado en línea. Estábamos hablando obviamente de los cambios que se vienen en impuestos, y bueno, nos recordaba César Litvin que en el caso del impuesto a los bienes personales hay un cambio significativo, que es el nuevo mínimo no imponible de 100.000 pesos, 100 millones de pesos,
en el nuevo mínimo no imponible y hasta 350 millones de pesos en caso que sea la vivienda destinada a vivienda unifamiliar, ¿no? A casa habitación. Hay también novedades importantes, César, para los autónomos y para los monotributistas. Nos divertimos esta semana en el programa de Longobardi, porque yo me he presentado hace mucho tiempo como secretario general del Sindicato de Trabajadores Autónomos de la República Argentina, ¿verdad? Hicimos varias bromas al respecto, pero la verdad que en alguna medida se ha hecho, no sé si completamente, pero parcialmente, bastante justicia con los autónomos. ¿Es así, César? Sí, se ha reducido la brecha entre un asalariado y un autónomo, eso está bien. Falta llegar a la equiparación total, sí. Porque no hay motivos ni jurídicos, ni económicos, ni de ninguna característica, lo hemos hablado ya en tu programa, para diferenciar al autónomo respecto del asalariado. El autónomo no cobra indemnizaciones, no cobra vacaciones, no cobra aguinaldo y paga más impuestos que un asalariado. Bueno, acá se ha reducido la brecha, todavía queda un pequeño camino por recorrer y yo te sigo en este sindicato de autónomos. ¿Sí? Sin duda. Decime, César, ¿y los monotributistas, finalmente los cambios que se hicieron en las escalas, van a permitir que la gente siga en el monotributo o está hecho para que la mayoría de la gente caiga en el régimen general? ¿Cómo analizás eso? Mira, ha habido una actualización, los servicios tienen un tope de hasta 44 millones de pesos y en lo que es venta de bienes hasta 68 millones de pesos. Yo creo que la idea es que el monotributo sea exclusivamente para los muy pequeños contribuyentes y el resto pase a ser contribuyentes de ganancias del régimen general. Sigue siendo un salto al abismo la salida del monotributo. Por eso es lo que se llama o lo que se genera el enanismo fiscal, que muchos quedan enanos tributarios para seguir gozando del monotributo, que es un régimen de muy bajo valor de cuota, más allá que a todos les cuesta pagarla, pero respecto a lo que se pagaría siendo autónomo en el régimen general, que es mucho más. En bienes personales quiero decir una sola cosa más. Dejan de gravar con el plus de alícuota a los bienes en el exterior. No hay distinción entre bienes en la Argentina y bienes en el exterior y la alícuota pasa a una mayor de alícuota del 1,5%. Eso también puede alentar el blanqueo para los que no quieran traer la plata a la Argentina y puedan blanquear dinero en el exterior, ¿no? Eso evidentemente. Así es. Dinero o propiedades, activos, ¿no? Cualquier tipo de bienes, créditos, cuentas bancarias, dinero del canuto, lo que sea. Un tema importante, bienes personales dan una opción de pagar 5 años por adelantado, ¿sí? A una alícuota muy generosa del 0,45 por año. Con lo cual esto hace de que si alguien quiere regularizar este impuesto por 5 años sin tener que pagar nada, puede pagar 0,45 anual por 5 años. Al Estado le viene bien porque adelanta recaudación y el contribuyente paga por 5 años un impuesto que después no tiene que pagar por ese término, ¿sí? A una tasa muy atractiva. Último capítulo, estimado profesor, blanqueo laboral. Eso está incluido directamente en la ley bases, en el capítulo 5, se llama promoción del empleo registrado y en principio parecería facilitar la regularización de trabajadores que están en negro. ¿Cómo ves eso, César? Sí, yo veo que esto es un eslabón necesario, teniendo en cuenta que hay muchísima informalidad en el régimen de empleo. Esta informalidad hace que sea una competencia desleal por un lado y para el trabajador al estar en la informalidad
lo que no tiene, mejor dicho, es todos los beneficios de la seguridad social, jubilaciones, obras sociales, etcétera. Entonces, me parece que es inevitable, pero eso debería ir enganchado con una reforma laboral que sea moderna, que vea un poco cómo viene las nuevas prácticas laborales, que hay que ayornarse a una ley mucho más moderna que la que existe y que crea que muchas pymes no quieran tomar trabajadores por el tema de las contingencias laborales, los juicios laborales, y por el otro lado me parece que esto es indispensable, esto es indiscutible, que tiene que venir una reforma laboral moderna, porque el blanqueo laboral solo sin la reforma laboral es como que incompleta, ¿no? Bueno, estamos escuchando a César Litvin, uno de los principales especialistas en la Argentina en materia impositiva. Se vienen cambios importantes alrededor de la discusión sobre la ley bases, así que ha sido muy útil, estimado César, charlar este rato contigo. Gracias por tu tiempo y nos reencontramos seguramente en las próximas semanas. Un abrazo muy grande. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Buen domingo. Muy bien.